¿Alguna vez te has preguntado si estás orando de la manera correcta? ¿Has sentido que tus palabras no llegan al cielo, que tus peticiones parecen quedarse en el aire sin respuesta? ¿Qué tal si te dijera que existe un método revelado por el propio Jesús, un camino directo para hablar con Dios, y que muchos están cometiendo un error que les impide conectarse verdaderamente con el Padre? ¿Y si te dijera que Jesús nos dejó un secreto poderoso, una clave divina para hablar con Dios de una manera que no solo transformará tus oraciones, sino también tu vida entera? Este secreto, que muy pocos conocen, tiene el poder de abrir las puertas del cielo, de restaurar tu fe y de llevarte a una intimidad con Dios que nunca antes habías experimentado. Pero cuidado, porque hay un error común que muchos cometen al orar, y ese error puede estar bloqueando tus bendiciones en este mismo momento. Imagina por un instante que tus oraciones fueran como un teléfono directo al cielo. ¿Qué sentirías si supieras que hay un número equivocado que muchos están marcando sin darse cuenta? Ese error, ese desvío, es lo que hoy vamos a corregir juntos. Porque Jesús no solo vino a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo comunicarnos con el Padre de una manera que agrade su corazón. En este video descubrirás cómo Jesús nos enseñó a hablar con el Padre, cómo evitar ese error que aleja a muchos de la presencia divina, y cómo puedes transformar tus oraciones en un diálogo poderoso y efectivo con Dios. Este no es solo un mensaje, es una revelación que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para descubrir lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte hoy? Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta: Señor, enséñame a orar. Con esta frase, estás declarando tu disposición a aprender y a recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Además, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo estás apoyando esta obra, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. ¿Sabías que muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca y usan estos videos como su apoyo espiritual? Tu like y tu suscripción pueden ser la forma en que Dios use para llevar esperanza a alguien más. Hoy, en este estudio, descubrirás la manera correcta de hablar con Dios, según las enseñanzas de Jesús. Y te advierto, lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Así que quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría cambiar todo para ti. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones por un momento. ¿Cómo te sientes cuando oras? ¿Sientes que Dios te escucha o hay una sensación de vacío, de silencio? Muchas personas pasan años orando sin ver resultados, y eso no es porque Dios no quiera responder, sino porque hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración, y hoy vamos a desglosarlo paso a paso. ¿Listo? Comencemos. El Padre Nuestro, la oración que lo cambia todo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, Jesús nos dejó una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de toda la Biblia, el Padre Nuestro. Esta oración no es solo un conjunto de palabras bonitas, sino un modelo divino, una guía perfecta para hablar con Dios. Hoy vamos a desglosar esta oración paso a paso, porque en cada frase, en cada palabra, hay un secreto que puede revolucionar tu vida de oración. Pero antes de profundizar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar de esta manera? ¿Por qué no nos dejó simplemente que oráramos como quisiéramos? La respuesta es sencilla, pero profunda, porque Él sabía que, como seres humanos, tendemos a equivocarnos.
Tendemos a centrarnos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, y nos olvidamos de quién es Dios y cuál es su voluntad. Por eso, Jesús nos dio un modelo que nos lleva a alinear nuestro corazón con el corazón del Padre. Vamos a analizar cada parte del Padre Nuestro, pero no de manera superficial. Quiero que entiendas cómo esta oración puede transformar tu relación con Dios y cómo puedes aplicarla en tu vida diaria. Porque, hermano o hermana, esto no es solo una oración, es un mapa que te lleva directamente al trono de la gracia. 1. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre. No es un Dios distante, frío o indiferente. Es un Padre amoroso, cercano, que desea tener una relación íntima contigo. Cuando Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, estaba rompiendo con toda idea religiosa que veía a Dios como un juez severo. Él nos invitó a acercarnos con confianza como hijos amados, pero hay algo más aquí, que estás en los cielos. Esto nos recuerda que, aunque Dios es nuestro Padre, Él también es el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Es una combinación perfecta, cercanía y reverencia. Cuando oras, debes recordar que estás hablando con alguien que te ama profundamente, pero que también merece todo tu respeto y adoración. 2. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Santificar el nombre de Dios significa reconocer su santidad, su perfección, su grandeza. Es ponerlo en el lugar que le corresponde, por encima de todo. Muchas veces, nuestras oraciones comienzan con nuestras necesidades. Dame, bendíceme, ayúdame. Pero Jesús nos enseñó a empezar por Dios, a enfocarnos en Él antes que en nosotros mismos. Santificar su nombre también implica vivir de una manera que honre a Dios. No podemos decir, santificado sea tu nombre, y luego vivir en pecado, en rebeldía, en desobediencia. Esta frase es un recordatorio de que nuestra vida debe ser un reflejo de su gloria. 3. Venga tu reino. Aquí, Jesús nos enseña a orar por el avance del reino de Dios en la tierra. Pero, ¿qué significa el reino de Dios? Es su gobierno, su voluntad, su justicia, su paz. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que Dios actúe en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras naciones. Estamos declarando que queremos que su voluntad se haga, no la nuestra. Esto es poderoso porque muchas veces oramos pidiendo que Dios bendiga nuestros planes, nuestros deseos. Pero Jesús nos invita a pedir que su reino venga, que su voluntad se cumpla. Y esto requiere humildad, porque significa renunciar a nuestro control y confiar en que Él sabe lo que es mejor. 4. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase es una extensión de la anterior. Orar por la voluntad de Dios es reconocer que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Muchas veces nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestros propios caminos, y nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Pero Jesús nos enseñó a rendirnos, a decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjate en algo interesante, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple perfectamente. No hay rebelión, no hay pecado, no hay resistencia. Y eso es lo que debemos buscar en la tierra. Que su voluntad se haga aquí como se hace en el cielo. 5. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades diarias, pero fíjate en algo, no dice el pan mío, sino el pan nuestro. Esto nos recuerda que nuestras oraciones no deben ser egoístas. Debemos orar no solo por nosotros, sino también por los demás. Además, al pedir el pan de cada día,
Estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. No estamos pidiendo riquezas ni lujos, sino lo necesario para vivir. Esto nos enseña a confiar en que Dios proveerá día a día, como lo hizo con el maná en el desierto. 6. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es un tema central en la vida cristiana. Jesús nos enseñó que no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Esto es algo que muchos pasan por alto, pero es crucial. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te perdone si guardas rencor, amargura o resentimiento en tu corazón? El perdón no es fácil, pero es necesario. Y cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos nosotros mismos. Es como soltar una carga pesada que hemos estado cargando por mucho tiempo. 7. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Finalmente, Jesús nos enseñó a pedir protección. La tentación y el mal son realidades en este mundo y necesitamos la ayuda de Dios para resistirlas. Pero fíjate en algo, no dice no nos dejes caer en tentación, sino no nos metas en tentación. Esto nos recuerda que Dios no es el autor del mal, pero sí es nuestro protector. Al orar de esta manera, estamos reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de la fuerza de Dios. Estamos diciendo, Señor, no confío en mí mismo, confío en ti. Este es solo el comienzo de nuestro estudio sobre el Padre Nuestro. En los próximos bloques profundizaremos en cada una de estas frases y descubriremos cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Pero antes de continuar, quiero preguntarte, ¿estás listo para transformar tu vida de oración? ¿Estás dispuesto a dejar atrás los errores que te han impedido conectarte verdaderamente con Dios? Comenta, quiero orar como Jesús, si estás listo para seguir aprendiendo. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. La oración persistente cuando Dios parece callar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús nos cuenta una parábola poderosa sobre la importancia de ser persistentes en la oración. Es la historia de una viuda que no se cansaba de pedir justicia a un juez injusto. Aunque este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, al final accedió a la petición de la viuda simplemente porque ella no dejaba de insistir. Jesús usó esta historia para enseñarnos algo crucial. Si un juez injusto puede hacer justicia por la persistencia de alguien, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso, responderá a nuestras oraciones. Pero aquí hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué a veces parece que Dios no responde? ¿Por qué hay oraciones que elevamos una y otra vez y parece que no llegan a ninguna parte? Hoy vamos a explorar este tema, porque la persistencia en la oración no es solo una recomendación, es un mandato bíblico que puede cambiar tu vida. 1. La fe que no se rinde. Jesús nos enseñó que la oración debe ir acompañada de fe. En Marcos 11:24, Él dijo, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Pero, ¿qué significa creer? No se trata solo de decir confío en Dios, sino de vivir con la certeza de que Él escucha y responderá en su tiempo perfecto. La fe es lo que nos mantiene firmes cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Es lo que nos hace seguir orando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Porque la oración no es un ritual mágico, es una relación. Y en toda relación, la constancia es clave. 2. La persistencia que rompe barreras.
En la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús nos muestra que la persistencia no es para convencer a Dios, sino para transformarnos a nosotros. Cuando oramos una y otra vez, algo cambia en nuestro corazón. Nos volvemos más dependientes de Dios, más conscientes de su presencia, más alineados con su voluntad. Pero hay algo más. La persistencia también es una demostración de nuestra fe. Es como decirle a Dios: Señor, sé que tú puedes, sé que tú quieres, y no me rendiré hasta ver tu mano moverse. Y aunque a veces parezca que Dios calla, en realidad está trabajando detrás de escena. Como dice Isaías 64:4, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. 3. Cuando Dios parece callar. Uno de los momentos más difíciles en la vida de oración es cuando sentimos que Dios no responde. Puede ser desalentador, frustrante, incluso doloroso, pero aquí es donde la fe y la persistencia se ponen a prueba. Porque la verdad es que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Piensa en Lázaro. Cuando Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, no fue de inmediato. Esperó. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Pero ese silencio, esa espera, tenía un propósito: glorificar a Dios. Porque cuando Jesús finalmente llegó, no solo sanó a Lázaro, lo resucitó. Y eso nos enseña que a veces Dios permite que las cosas empeoren para que su gloria sea mayor. 4. La oración que mueve montañas. En Mateo 17:20 Jesús dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿Qué significa esto? Que la fe, por pequeña que sea, tiene un poder inimaginable, pero esa fe debe estar acompañada de acción, de persistencia, de confianza inquebrantable en Dios. ¿Tienes una montaña en tu vida? ¿Una situación que parece imposible de resolver? Hoy es el día para comenzar a orar con fe y persistencia. Porque cuando oramos de esta manera, no solo estamos pidiendo, estamos declarando que creemos en el poder de Dios para hacer lo imposible. 5. La clave: alinear nuestra voluntad con la de Dios. Pero hay un detalle importante que no podemos pasar por alto. La persistencia en la oración no significa insistir en nuestros propios deseos. Significa buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Como Jesús oró en el Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. A veces, lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Y Dios, en su amor, nos dice no o espera. Pero cuando alineamos nuestra voluntad con la suya, cuando buscamos primero su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Este bloque nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la fe y la persistencia en la oración. Pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos cómo escuchar la voz de Dios en medio de la oración, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo, y cuando aprendemos a escuchar, todo cambia. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes: creo en el poder de la oración. Si estás decidido a ser persistente en tu vida de oración, y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Cuando Dios habla, ¿cómo reconocer su voz en la oración? En Juan 10:27, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta es una promesa poderosa, pero también un desafío. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios en medio del ruido de este mundo?
¿Cómo distinguir su voz de nuestras propias ideas, emociones o incluso de las voces del enemigo? Hoy vamos a explorar este tema, porque la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. La oración es un diálogo, no un monólogo. Es una conversación íntima con el Creador del universo, y en toda conversación, ambas partes deben hablar y escuchar. Pero ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que es Él quien nos habla y no nuestras propias emociones o pensamientos? Vamos a descubrirlo juntos. 1. La importancia del silencio. En 1 Reyes 19, 11, 13, encontramos una historia fascinante sobre el profeta Elías. Después de una gran victoria, Elías se sintió abrumado por el miedo y la soledad. Dios lo llevó a un monte y le mostró un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero él no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente, Dios habló en un silbo apacible y delicado, es decir, en un susurro suave. Esto nos enseña algo crucial. Dios no siempre habla en lo grandioso. A menudo habla en lo sencillo, en lo silencioso. Por eso, para escuchar su voz, necesitamos hacer silencio. Necesitamos apagar el ruido del mundo, de nuestras preocupaciones, de nuestras distracciones, y simplemente estar en su presencia. 2. La palabra de Dios como guía. Una de las formas más seguras de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. En 2 Timoteo 3, 16, 17 leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leemos la Biblia, no estamos simplemente leyendo un libro, estamos escuchando la voz de Dios. Cada versículo, cada historia, cada enseñanza es una forma en que Él nos habla. Por eso, es esencial que nuestra vida de oración esté acompañada de un estudio constante de la palabra, porque es allí donde encontramos dirección, consuelo, corrección y esperanza. 3. La confirmación del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y guía. Juan 14, 26. Él es quien nos ayuda a discernir la voz de Dios en medio de la confusión. Pero, ¿cómo sabemos que es el Espíritu Santo quien nos habla y no nuestras propias emociones? Hay algunas señales que nos pueden ayudar. Paz. Cuando Dios habla, aunque el mensaje sea desafiante, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Alineación con la palabra. El Espíritu Santo nunca contradice la Biblia. Si crees que Dios te está hablando, pero lo que escuchas va en contra de su palabra, no es Él. Confirmación. A menudo, Dios confirma su mensaje a través de circunstancias, personas o situaciones que refuerzan lo que Él te ha dicho. 4. La oración como un estilo de vida. Escuchar la voz de Dios no es algo que ocurre solo en momentos específicos de oración. Es un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener una actitud de comunión constante con Dios. Cuando vivimos en oración, nos volvemos más sensibles a su voz. Aprendemos a reconocer su dirección en las pequeñas cosas del día a día, y eso transforma nuestra vida, porque ya no caminamos solos, caminamos con Él. 5. La obediencia como respuesta. Finalmente, escuchar la voz de Dios implica obedecer. En Juan 14:15, Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que escuchamos a Dios si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. La obediencia es la prueba de que realmente hemos escuchado su voz. Y aquí hay una promesa maravillosa. Cuando obedecemos, Dios nos revela más de su voluntad,
como dijo Jesús en Juan 7:17. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este bloque nos ha enseñado que la oración es un diálogo, no un monólogo, y que escuchar la voz de Dios es una parte esencial de esa conversación. Pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos cómo la alabanza y la adoración pueden transformar nuestra vida de oración, porque cuando adoramos, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes: quiero escuchar tu voz, Señor, si estás decidido a aprender a escuchar a Dios en tu vida de oración. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Cuando la alabanza se convierte en oración. En Hechos 16, 25, 26 encontramos una historia asombrosa. Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados y encadenados, pero en lugar de quejarse o desesperarse, comenzaron a cantar himnos y a alabar a Dios. Y en ese momento ocurrió algo milagroso. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Este pasaje nos muestra el poder transformador de la alabanza y la adoración. Pero, ¿qué tiene la alabanza que puede mover cielos y tierra? ¿Por qué es tan poderosa? Hoy vamos a explorar este tema, porque la alabanza no es solo un acto de gratitud, es una herramienta espiritual que puede cambiar el curso de nuestras circunstancias. 1. La alabanza como arma espiritual. En 2 Crónicas 20 encontramos otra historia, poderosa. El rey Josafat y el pueblo de Judá estaban rodeados por un ejército enemigo mucho más grande y fuerte que ellos. Pero en lugar de entrar en pánico, Josafat ordenó que los levitas y los cantores fueran al frente de la batalla para alabar a Dios. Y mientras ellos cantaban, Dios confundió a los enemigos, quienes comenzaron a luchar entre sí hasta destruirse. Esto nos enseña que la alabanza es un arma espiritual. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando su grandeza, su poder y su soberanía sobre cualquier situación. Y en ese acto de fe, el enemigo es derrotado. 2. La alabanza como expresión de fe. La alabanza no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra fe. Pablo y Silas no alabaron a Dios porque estaban libres, alabaron a Dios porque creían en su poder para liberarlos. Y esa fe activó el poder de Dios en sus vidas. Cuando alabamos a Dios en medio de las dificultades, estamos diciendo: Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, confío en ti. Sé que eres bueno, que eres fiel y que tienes el control. Y esa fe mueve montañas. 3. La alabanza como puerta a la presencia de Dios. En Salmo 22:3 leemos: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto nos muestra que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando adoramos, su presencia se manifiesta de una manera poderosa, y en su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11, hay paz, hay dirección, hay respuestas. Por eso la alabanza no es solo un acto de gratitud, es una forma de entrar en la presencia de Dios y experimentar su poder transformador. 4. La alabanza como acto de guerra espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta batalla espiritual, la alabanza es una de nuestras armas más poderosas. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando su victoria sobre el enemigo. Estamos recordando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Primera Juan 4:4. Y en ese acto de fe, las cadenas se rompen, las puertas se abren y las montañas se mueven. 5. La alabanza como estilo de vida. Finalmente, la alabanza no debe limitarse a momentos específicos de oración, debe ser un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando vivimos en un espíritu de alabanza, nuestra perspectiva cambia. Ya no nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en el poder de Dios. Ya no nos dejamos llevar por las circunstancias, nos aferramos a las promesas de Dios. Y eso transforma no solo nuestra vida de oración, sino también nuestra vida entera. Este bloque nos ha mostrado el poder transformador de la alabanza y la adoración. Pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos cómo la intercesión puede llevar nuestra vida de oración a un nivel más profundo, porque cuando oramos por los demás, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes «Alabo tu nombre, Señor», si estás decidido a hacer de la alabanza una parte esencial de tu vida de oración. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Intercediendo, como Jesús, el llamado a orar por otros. En Romanos 8:34, se nos dice que Jesús está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Esto nos muestra que la intercesión no es solo una práctica espiritual, es un acto de amor y compasión que refleja el corazón de Cristo. Pero, ¿qué significa interceder? ¿Por qué es tan importante orar por los demás? Hoy vamos a explorar este tema, porque la intercesión es una de las formas más poderosas de oración que existe. La intercesión es ponerse en la brecha por alguien más, es llevar las cargas de otros ante el trono de la gracia, es luchar en el ámbito espiritual por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Y cuando intercedemos, no solo estamos bendiciendo a otros, también estamos creciendo en nuestra relación con Dios. 1. El ejemplo de Jesús como intercesor. En Juan 17 encontramos una de las oraciones más profundas de Jesús, la oración sacerdotal. En este capítulo, Jesús intercede por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. Ora por su protección, por su unidad, por su santidad. Y en ese acto de intercesión nos muestra el corazón de un verdadero intercesor. Jesús no solo oró por sus amigos, también oró por sus enemigos. En la cruz dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esto nos enseña que la intercesión no tiene límites. Debemos orar por todos, por nuestros seres queridos, por nuestros enemigos, por los que están cerca y por los que están lejos. En B2, la intercesión como acto de amor. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto incluye a los gobernantes, a los líderes, a los que están en autoridad. Pero, ¿por qué es tan importante orar por los demás? Porque la intercesión es un acto de amor. Es decirle a alguien, te veo, te importo y estoy dispuesto a luchar por ti en oración. Y cuando intercedemos, estamos reflejando el amor de Dios que nos amó primero y que intercede por nosotros constantemente. 3. La intercesión como herramienta. De guerra espiritual en Ezequiel 22:30, Dios dice, «Busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé». Esto nos muestra que la intercesión no es solo un acto de amor, es un acto de guerra espiritual.
Cuando intercedemos, estamos levantando un muro de protección alrededor de las personas por las que oramos. Estamos luchando contra las fuerzas espirituales que buscan destruirlas. Y en ese acto de fe, Dios actúa de maneras poderosas. 4. La intercesión como forma de sanidad y restauración. En Santiago 5:16 leemos: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto nos muestra que la intercesión no solo tiene poder para cambiar circunstancias, también tiene poder para sanar y restaurar. Cuando oramos por alguien, estamos invitando la presencia de Dios a su vida. Estamos pidiendo que Él actúe en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Y cuando Dios actúa, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. 5. La intercesión como llamado de todo creyente. Finalmente, la intercesión no es solo para pastores, líderes o personas espirituales. Es un llamado para todo creyente. En 1 Pedro 2:9 se nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder por los demás. Y cuando lo hacemos, no solo estamos cumpliendo nuestro llamado, también estamos transformando vidas y cambiando el mundo. Este bloque nos ha mostrado el poder y la importancia de la intercesión, pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos cómo la gratitud puede transformar nuestra vida de oración, porque cuando damos gracias, algo poderoso sucede en nuestro corazón y en el ámbito espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes: intercedo por ti, hermano. Si estás decidido a hacer de la intercesión una parte esencial de tu vida de oración. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Y gracias en todo, cómo la gratitud cambia nuestra oración. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es una de las exhortaciones más desafiantes de la Biblia, pero también una de las más poderosas. ¿Cómo podemos dar gracias en todo? ¿Cómo podemos mantener un corazón agradecido en medio de las dificultades? Hoy vamos a explorar este tema, porque la gratitud no es solo un acto de cortesía, es una herramienta espiritual que puede transformar nuestra vida de oración. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver las cosas no como son, sino como Dios las ve. Y cuando damos gracias, no solo estamos reconociendo las bendiciones de Dios, también estamos activando su poder en nuestras vidas. 1. La gratitud como acto de fe. Dar gracias en medio de las dificultades es un acto de fe. Es decirle a Dios: aunque no entiendo lo que está pasando, confío en ti. Sé que eres bueno y que tienes el control. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando damos gracias, estamos declarando que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Y en ese acto de fe, su paz invade nuestro corazón. 2. La gratitud como arma contra la ansiedad. En Mateo 6:25-34, Jesús nos habla sobre la ansiedad. Nos dice que no nos preocupemos por el mañana, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos.
Y una de las formas de combatir la ansiedad es a través de la gratitud. Cuando damos gracias, nos enfocamos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Recordamos las bendiciones de Dios, su fidelidad, su provisión, y eso nos llena de esperanza y confianza. 3. La gratitud como puerta a la presencia de Dios. En Salmo 104 leemos: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esto nos muestra que la gratitud es una forma de entrar en la presencia de Dios. Cuando damos gracias, estamos reconociendo su bondad, su amor, su fidelidad, y en ese acto de adoración, su presencia se manifiesta de una manera poderosa. Por eso, la gratitud no es solo un acto de cortesía, es una forma de conectarnos con Dios. 4. La gratitud como testimonio. En Colosenses 3:17, Pablo nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto nos muestra que la gratitud no es algo que hacemos solo en privado, es algo que debe reflejarse en todo lo que hacemos. Cuando damos gracias, estamos dando testimonio de la bondad de Dios. Estamos mostrando al mundo que, a pesar de las dificultades, tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida y que nos sostiene. 5. La gratitud como estilo de vida. Finalmente, la gratitud no debe limitarse a momentos específicos. Debe ser un estilo de vida. En Efesios 5:20 se nos exhorta a dar gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vivimos en un espíritu de gratitud, nuestra vida cambia. Ya no nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las bendiciones. Ya no nos dejamos llevar por las circunstancias, nos aferramos a las promesas de Dios, y eso transforma no solo nuestra vida de oración, sino también nuestra vida entera. Este bloque nos ha mostrado el poder transformador de la gratitud, pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración en el Espíritu puede llevar nuestra vida de oración a un nivel más profundo, porque cuando oramos en el Espíritu, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes: gracias, Señor, si estás decidido a hacer de la gratitud una parte esencial de tu vida de oración. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Orar en el Espíritu, el poder de la oración sobrenatural. En Romanos 8:26-27, Pablo nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje nos revela una de las formas más profundas y poderosas de oración: la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu no es solo una práctica espiritual, es un regalo que Dios nos ha dado para conectarnos con Él de una manera sobrenatural. Pero, ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Cómo podemos experimentar esta forma de oración en nuestra vida diaria? Hoy vamos a explorar este tema, porque la oración en el Espíritu es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra vida de oración. 1. La oración en el Espíritu como ayuda en nuestra debilidad. Uno de los aspectos más hermosos de la oración en el Espíritu es que nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué pedir.
Las palabras nos fallan, las emociones nos abruman y nos sentimos incapaces de expresar lo que hay en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Cuando oramos en el Espíritu, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como si tomara nuestras oraciones imperfectas y las presentara ante el trono de Dios de una manera perfecta. Y eso nos da la seguridad de que, aunque no sepamos cómo orar, el Espíritu está orando por nosotros conforme a la voluntad de Dios. 2. La oración en lenguas. En 1 Corintios 14:2, Pablo nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. La oración en lenguas es una forma de orar en el Espíritu que nos permite comunicarnos con Dios en un lenguaje que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando oramos en lenguas, estamos orando directamente al corazón de Dios. Estamos alineando nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a un nivel más profundo de intimidad con Él. Además, la oración en lenguas edifica nuestro espíritu. 1 Corintios 14:4, nos fortalece y nos ayuda a mantenernos conectados con Dios en todo momento. 3. La oración en el Espíritu como arma espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos muestra que la oración en el Espíritu no es solo una forma de conectarnos con Dios, también es un arma espiritual. Cuando oramos en el Espíritu, estamos luchando en el ámbito espiritual. Estamos declarando la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal y estamos activando su poder en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Por eso, la oración en el Espíritu es una herramienta esencial en nuestra vida de oración. 4. La oración en el Espíritu como alineación con la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la oración en el Espíritu es que nos alinea con la voluntad de Dios. En Romanos 8:27 se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto significa que cuando oramos en el Espíritu, estamos orando de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces, nuestras oraciones están influenciadas por nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras circunstancias. Pero cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones están alineadas con el corazón de Dios. Y eso nos da la seguridad de que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. 5. La oración en el Espíritu como estilo de vida. Finalmente, la oración en el Espíritu no debe limitarse a momentos específicos. Debe ser un estilo de vida. En Judas 1:20 se nos exhorta a edificar nuestra fe orando en el Espíritu Santo. Esto nos muestra que la oración en el Espíritu es una forma de mantenernos firmes en nuestra fe, de crecer espiritualmente y de mantenernos conectados con Dios en todo momento. Cuando hacemos de la oración en el Espíritu una parte esencial de nuestra vida de oración, experimentamos un nivel más profundo de intimidad con Dios, un mayor poder en nuestra vida espiritual y una mayor claridad en nuestra relación con Él. Este bloque nos ha mostrado el poder y la importancia de la oración en el Espíritu. Pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración de fe puede mover montañas, porque cuando oramos con fe, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes: Espíritu Santo, guía mi oración. Si estás decidido a hacer de la oración en el Espíritu una parte esencial de tu vida de oración. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. La fe que mueve
Montañas, el poder de creer en lo imposible. En Marcos 11, 22, 24, Jesús nos dice: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Este pasaje nos revela el poder transformador de la oración de fe. La oración de fe no es solo una forma de pedir, es una declaración de confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué significa orar con fe? ¿Cómo podemos desarrollar una fe que mueva montañas? Hoy vamos a explorar este tema, porque la oración de fe es una herramienta poderosa que puede cambiar nuestras circunstancias y transformar nuestras vidas. 1. La fe como confianza en Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos muestra que la fe no es solo creer en algo, es confiar en alguien, en Dios. Cuando oramos con fe, estamos declarando que confiamos en su poder, en su amor y en su fidelidad. La fe no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestro conocimiento de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Y cuanto más confiamos en Él, más poderosa se vuelve nuestra oración. 2. La fe como declaración de victoria. En Marcos 11:23, Jesús nos dice que debemos hablarle a la montaña y creer que será removida. Esto nos muestra que la fe no es solo una actitud interna, es una declaración externa. Cuando oramos con fe, estamos declarando la victoria de Dios sobre nuestras circunstancias. Pero ¿qué significa hablarle a la montaña? Significa enfrentar nuestros problemas con la confianza de que Dios es más grande que ellos. Significa declarar su poder sobre nuestras dificultades, sus promesas sobre nuestras luchas, su victoria sobre nuestras derrotas. 3. La fe como perseverancia. En Santiago 1:6 se nos dice que debemos pedir con fe, no dudando nada. Esto nos muestra que la fe requiere perseverancia. No podemos orar con fe hoy y dudar mañana. La fe es una actitud constante, una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. Significa que Él está trabajando detrás de escena, preparando todo para su perfecto tiempo. Y en esos momentos, la fe nos sostiene, nos da la fuerza para seguir creyendo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. 4. La fe como alineación con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto nos muestra que la oración de fe no es solo creer que recibiremos lo que pedimos, es creer que recibiremos lo que está en la voluntad de Dios. La fe no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos. Es una confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que Él actuará de acuerdo con su perfecta voluntad. Por eso, la oración de fe siempre está alineada con la voluntad de Dios. 5. La fe como estilo de vida. Finalmente, la oración de fe no debe limitarse a momentos específicos. Debe ser un estilo de vida. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando vivimos en un espíritu de fe, nuestra vida cambia. Ya no nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las promesas de Dios.
Ya no nos dejamos llevar por las circunstancias, nos aferramos a su fidelidad. Y eso transforma no solo nuestra vida de oración, sino también nuestra vida entera. Este bloque nos ha mostrado el poder y la importancia de la oración de fe. Pero esto no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos el cierre y la llamada a la acción, donde resumiremos todo lo aprendido y motivaremos al oyente a aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes: creo en el poder de la fe. Si estás decidido a hacer de la oración de fe una parte esencial de tu vida de oración. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Transforma tu vida de oración, el llamado a actuar. Hemos llegado al final de este poderoso estudio, pero este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida de oración. Hoy has aprendido que la oración no es solo un ritual, es una relación íntima con el Creador del universo. Has descubierto que, a través de la oración, puedes mover montañas, transformar circunstancias y experimentar el poder de Dios en tu vida. Pero ahora viene la parte más importante, la aplicación. Porque de nada sirve escuchar estas enseñanzas si no las pones en práctica. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe, a comprometerte con una vida de oración más profunda, más poderosa, más transformadora. 1. Resumen de las enseñanzas principales. El Padre Nuestro. Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración, que nos enseña a alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. La persistencia en la oración, la fe y la perseverancia son clave para ver respuestas a nuestras oraciones. Escuchar la voz de Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Aprender a escuchar a Dios es esencial para una vida de oración efectiva. La alabanza y la adoración. La alabanza abre cielos y cambia circunstancias. Es un arma poderosa en nuestra vida espiritual. La intercesión. Orar por los demás es un acto de amor y una herramienta poderosa en la guerra espiritual. La gratitud. Dar gracias en todo nos ayuda a mantener un corazón lleno de fe y esperanza. La oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu nos conecta con Dios de una manera sobrenatural y nos alinea con su voluntad. La oración de fe. Creer en el poder de Dios para hacer lo imposible es la clave para mover montañas. 2. El llamado a actuar. Hoy es el día para dar un paso de fe. No dejes que estas enseñanzas se queden solo en tu mente. Llévalas a tu corazón y a tu vida diaria. Aquí tienes algunas acciones concretas que puedes tomar. Comprométete a orar todos los días. Dedica un tiempo específico cada día para hablar con Dios. No importa si son 5 minutos o 1 hora, lo importante es la constancia. Aprende a escuchar a Dios. En tus momentos de oración, haz silencio y presta atención a lo que Dios quiere decirte. Intercede por los demás. Haz una lista de personas por las que quieres orar y comprométete a interceder por ellas regularmente. Practica la gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a mantener un corazón lleno de fe y esperanza. Ora en el Espíritu. Si has recibido el don de hablar en lenguas, úsalo regularmente en tu vida de oración. Si no lo has recibido, pídele a Dios que te lo dé. 3. La importancia de compartir este mensaje. Este mensaje no es solo para ti, es para todos los que necesitan escuchar la voz de Dios. Por eso, te pido que compartas este video con tus amigos, familiares y seres queridos. Puede ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza y transformación a sus vidas. Además, no olvides darle like y suscribirte al canal.
Al hacerlo, estás apoyando esta obra y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. 4. La frase de compromiso. Antes de despedirnos, quiero pedirte que comentes: transforma mi oración, Señor. Con esta frase, estás declarando tu compromiso de aplicar estas enseñanzas en tu vida y de buscar una relación más profunda con Dios. 5. La bendición final. Quiero terminar este video con una bendición para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que el Señor te dé sabiduría, fortaleza y fe para caminar en su voluntad y ver sus promesas cumplidas en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Este bloque cierra nuestro estudio, pero es el comienzo de una nueva etapa en tu vida de oración. Espero que estas enseñanzas hayan tocado tu corazón y que estés listo para aplicarlas en tu vida diaria. Dios te bendiga.